Hola amigos de Dos Tercios, bienvenidos a una nueva entrega del programa. Mi nombre es Daniel Agramont y estoy muy contento de tener un panel con invitados especiales, varios que están llegando aquí a La Paz para tener una serie de eventos y hemos aprovechado de tener esta conversación el día de hoy. Quiero presentar a Pablo Stefanoni, editor de la revista Nueva Sociedad en Buenos Aires, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Presento a Philip Kaupert, director de la Fundación Friedrich Ebert en La Paz. Y Gustavo Bonifaz, analista político que vive en Londres. Muchas gracias, Daniel. El tema que queremos conversar el día de hoy es sobre la victoria de Bolsonaro a la presidencia de Brasil, pero desde una mirada diferente. No queremos entrar a profundizar cuáles han sido las causas que han llevado a que gane la presidencia, siendo que para algunos nos parecía algo descabellado, sino más bien queremos hablar sobre el contexto político internacional. Hemos estado viendo desde el referéndum Brexit 2016 que se estaba dando un cambio en esto que parecía que era ya una constante, lo damos como entendido, este orden mundial establecido que se basaba en la cooperación y muchas ideas progresistas en los gobiernos en los diferentes países en Occidente, pero luego la victoria del presidente Donald Trump en Estados Unidos nos dice que algo está sucediendo, que la votación sigue esta línea dura, que ya no es una votación para cooperación internacional, para un avance en la agenda de derechos dentro de los países, sino más bien que es un retorno a una agenda de derecha y en algunos casos de ultraderecha, que más que nada está buscando recuperar este orgullo nacional, un nacionalismo muy fuerte, muy presente, y dentro de los países también una agenda que es contraria a la agenda progresista, de avance de derechos de poblaciones, de minorías, de poblaciones vulnerables. Luego tenemos en la Unión Europea varias elecciones, en Holanda, Austria, Francia, y que tenían como punto cúspide el tener un referéndum para salirse de la Unión Europea, plantean lo mismo. En Alemania terminan las elecciones con una extrema derecha con 13%. Y bueno, vemos este gran cambio y que ya no solamente se trata de hablar de izquierda a derecha, sino tal vez de este retorno al nacionalismo que contrasta con los globalizadores. Y ahora con el triunfo de Bolsonaro en Brasil tenemos este avance en la región, porque ya teníamos a Macri en Argentina hace 2 años que nos daba un indicio de que había un cambio político en la región, este retorno de los partidos de derecha, pero con una agenda todavía más liberal. Ahora tenemos retorno de una derecha, pero más extrema y con una agenda nacionalista. Este es el tema para nuestra primera pregunta y quisiera preguntarte a ti, Pablo, tu opinión sobre este avance en Occidente que ahora se nos viene en la región. ¿Cómo ves tú? Bueno, creo que hay que ir viendo cómo se va a plasmar esa coalición de diversos sectores que están con Bolsonaro. Están las fuerzas armadas, sectores militares, pero también el superministro de Economía es un ultraliberal vinculado a los Chicago Boys chilenos que asesoraron a Pinochet. Así que ahí no habría un antiglobalista, digamos. Habría que ver cómo se compone ese gabinete, porque por ahora tenemos como una serie de figuras militares, figuras de las iglesias evangélicas, neoliberales que están componiendo eso. Claramente hay un vínculo de Bolsonaro con el llamado populismo derecha. Steve Bannon, el ex asesor de Trump, lo asesoró de algún modo y lo apoyó. Con lo cual ahí podríamos sostener que hay algún tipo de eje de Bolsonaro y que América Latina entraría a ese grupo de las democracias y liberales. También hay un vínculo de Bolsonaro muy fuerte con Netanyahu en Israel, incluso vía estos grupos evangélicos que lo apoyan, que son muy cercanos a Israel. Me parece que hay que ver cómo se va componiendo, porque ese eje Brasilia-Santiago se está fortaleciendo. El presidente chileno Piñera ya varias veces elogió la política económica de Bolsonaro, entonces me parece que hay varios elementos ahí que van a entrar en tensión. Vamos a ver cuánto liberaliza, cuán neoliberal es Bolsonaro, si ese liberalismo extremo entra en tensión con sectores militares que lo apoyan, que viene una tendencia más nacionalista, qué hace con China, que me parece central pensar qué va a hacer Bolsonaro con las relaciones con China. Perfecto, gracias Pablo. Y también pensar Estados Unidos, que todavía nos queda la pregunta, se fue de la región, China retomó su lugar, pero bueno, se fue del todo, está de vuelta. Ahí, Philip, ¿cómo ves tú esta política? Que sé que son todavía anuncios, ¿no?, de Bolsonaro, pero anuncios de ministros que va a tener y sus ministros, algunas políticas que ya anunciaron.
Sí, a ver, quisiera retomar un poco el tema que dijiste al inicio sobre la globalización. Yo creo que, aunque tal vez los partidos que ganan elecciones no son completamente antiglobalizadores o antiglobalización, hay un sentimiento muy fuerte en las poblaciones que es antiglobalización, ¿no? Y eso lo hemos visto en Estados Unidos con las elecciones de Trump, lo hemos visto en Europa en diferentes elecciones, y por ahora parece que los que logran captar un poco esa emoción, ese sentimiento profundo que está en la población antiglobalización es la derecha. O sea, es un poco esa alianza en los últimos años entre los progresistas y los liberales en muchos sentidos, ¿no? Un poco, digamos, la tercera vía, la idea de optar por una economía liberalizada finalmente fue parte de la agenda progresista, ¿no? Y creo que hay que ser un poco autocríticos también en el sentido que la globalización en los últimos 10, 15 años ha creado mucha desigualdad, sobre todo dentro de las sociedades, no tanto entre países, pero más bien en las mismas sociedades industrializadas. Y creo que ese sentimiento es cada vez más fuerte, y hay conflictos entre los que han ganado con esos procesos y los que pierden, ¿no? Y creo que los que pierden por ahora, incluso que son muchos trabajadores, es gente mayor, gente en desempleo, parece que está seducida más por la derecha que por la izquierda, ¿no? Creo que Brasil es un caso un poco aparte. No lo veo tanto en este esquema. Creo que Brasil hay que analizarlo un poco con la época del PT, ¿no? Un poco todo, digamos, el impacto que ha tenido la política del PT de los últimos 10, 15 años, y que ha creado muchas transformaciones en la misma sociedad, y parece que la clase media y la clase alta está rechazando esas transformaciones, ¿no? Así que creo que Brasil en ese sentido es un poco un caso aparte, pero lo que mencionas en cuanto a la globalización sí lo aplicó más en Europa y en Estados Unidos. Claro, y en este caso Bolsonaro no es Macri. Macri está siguiendo una agenda de liberalización muy fuerte, pero bueno, como decía Pablo, igual habría que ver si es que Bolsonaro puede aplicar esto en Brasil con empresas, élites empresariales muy fuertes, si realmente están yendo por esa vía, o tal como las últimas declaraciones que decía Mercosur, hasta donde me funcione, no más, entonces la ONU, hasta donde me funcione. Estamos viendo tal vez este mismo discurso de Occidente, de claro, la globalización con sus instituciones no han causado ningún beneficio, entonces hay que buscar cambio. Gustavo. Sí, gracias Daniel. Sí, volviendo y retomando lo que plantea Philip, creo que es muy importante ver la globalización y sus impactos en las últimas décadas. Es decir, desde la caída del muro de Berlín entramos a lo que Daniel Rodrik ha denominado la hiperglobalización. Creo que lo que estamos viendo es, si se quiere, las consecuencias tal vez inesperadas de su éxito cuando China entra completamente en la globalización. Porque ¿quiénes son los ganadores y perdedores dentro y entre países? Claramente las clases medias emergentes del sudeste asiático, como nos lo plantea Branko Milanovic, y las élites, o el 1% de los países industrializados son los ganadores de este proceso hiperglobalizador, y los principales perdedores, porque no encuentran mayores ingresos en términos reales, son las clases medias y medias bajas en los países industrializados, y que son justamente la base de apoyo de la extrema derecha, no la extrema derecha en Inglaterra, pero digamos la derecha del Partido Conservador, que es la que promueve el voto por el Brexit, la base de apoyo de Donald Trump y de los partidos nacionalistas populistas de derecha en Europa Occidental. Brasil y Latinoamérica en gran parte, tal vez no como el sudeste asiático, pero en menos medida sus clases medias son parte de los que ganan con esta globalización, en el sentido porque hay una reducción de la desigualdad en Latinoamérica a partir del 2005 hasta el 2015, pero obviamente en un contexto de hiperglobalización siempre está el fantasma de la crisis financiera, o si se quiere, o del shock. Y es en Brasil, son en Brasil estas clases medias, paradójicamente, las que, dado el problema de corrupción y las denuncias de corrupción que existían contra el PT, empiezan a cuestionar al PT como el partido político que lo represente,
sin tomar en cuenta obviamente que sus políticas sociales probablemente los beneficiaron, pero cuando hay una crisis económica a partir de 2014, esos cuestionamientos llegan a hacer entrar en crisis la legitimidad del Partido de los Trabajadores y todo el sistema político brasileño, pero en realidad lo que tenemos es eso, es una historia de los impactos de la globalización en distintos sectores sociales, que impacta de manera diferencial en distintos países, pero que ha reacomodado los clivajes sociales dentro de las sociedades y está reacomodando el tablero geopolítico internacional. Okay, siguiendo esta línea, antes de cerrar el bloque, aumentando lo que decía Philip, de que es la derecha más bien la que está pudiendo captar este descontento. Claro, como dice Zygmunt Bauman, las élites en los países, 1%, tal vez 10%, sienten que el mundo les pertenece, el mundo es suyo, pueden mover su capital, pueden mover sus bienes por todo el mundo, mientras que los de más abajo sienten que no pueden moverse, pero más bien que el piso se les mueve con la globalización. Están encerrados en lo local, pero aún así el piso se les mueve. ¿Cómo es posible entonces que más bien sea la derecha la que está pudiendo cautivar esto y que la izquierda no lo ha podido hacer? Porque eso es lo curioso en la región, ¿no? Que sí hemos tenido este giro a la izquierda y a excepción de dos, habían, bueno, tal vez varios tipos de izquierda, pero sí había izquierdas aquí que tenían como bandera el reducir la desigualdad. Y ahora, bueno, han pasado 10, 11 años y vemos un claro giro a la derecha y que más bien se le estaría dando el voto, tal como está sucediendo en algunos países de Europa y ha sucedido en Estados Unidos, se le estaría dando el voto a la derecha para que sean ellos quienes nos protejan a los más pobres, más vulnerables de la globalización, de sus efectos, tal vez cerrando aranceles para tener fábricas, para volver a tener producción. ¿Cómo la ven eso nuevamente? Bueno, en América Latina yo creo que no es tanto el debate de la globalización o no globalización lo que está en juego. Me parece que lo que está en juego en la región es procesos, en muchos casos, de gobiernos de izquierda o centroizquierda que, bueno, después de cierto tiempo enfrentaron una serie de desgastes, problemas, y las banderas del cambio las empezó a tomar la derecha. En ese caso, hasta ahora veníamos con giros a la derecha regionales, más bien en una clave neoliberal, más clásica, que Macri pensaba que podría abrir, de hecho, una especie de modelo del postpopulismo, que era una versión relativamente moderada, pero a su vez que profundizaba la grieta con el modelo anterior. Lo de Bolsonaro plantea un escenario interior, un escenario nuevo, pero me parece que tiene mucho que ver con las propias condiciones internas de Brasil, con la historia de Brasil, con los vínculos del rol de las Fuerzas Armadas en Brasil y una serie de problemas específicos como los niveles de violencia social, una serie de tradiciones desigualitarias que encontró en Bolsonaro una voz para oponerse a medidas del Partido de los Trabajadores. Lo que me parece que es la pregunta es si Bolsonaro inaugura o no otro tipo de derechas en la región, más desacomplejadas, más autoritarias, más de tintes más fascistas, digamos. Esa me parece que es la pregunta, o si se va a quedar en Brasil. Igual es importante porque Brasil no es cualquier país, pero si realmente va a inaugurar algo nuevo o se va a quedar fronteras para adentro, ese tipo de derechas que por ahora lo vimos en la región desde las dictaduras, con algunas excepciones, podríamos pensar en Fujimori, en algo de Álvaro Uribe en Colombia, pero que no llegaron al nivel de Bolsonaro. Ok, entonces tú nos dices sin necesidad de cambio, urgencia de cambio de la población, y bueno, tal vez lo podamos ver eso en unos videos que salieron de Brasil, donde la gente en las calles recibía con palmas a las Fuerzas Armadas, ¿no? Como si realmente estarían entrando a liberarlas de algo. Entonces, esta urgencia, si no es esta gran desigualdad que sí se nota mucho en Occidente, que está generando la globalización, o en el sudeste asiático, como decía Gustavo, más bien Philip, por este lado, esta serie de cambio, como dice Pablo, ¿tú apoyas esa idea que más es temas internos de la región, corrupción como el número uno, desigualdades? Obviamente hay que ver cada país y cada región en su contexto, pero me parece que hay un factor que tal vez es común en los diferentes contextos, es un poco esa idea de cambio, ¿no? O sea, en el caso de Brasil hubo una época progresista, entonces la gente vota por un cambio de sistema que supuestamente es otra cosa, ¿no? Si tomamos el ejemplo de México, es al revés, ¿no? En México tienes una larga época de gobiernos conservadores, liberales, y el cambio
lo representa una persona, un movimiento que viene de la izquierda, ¿no? Así que parece que estamos viviendo también un tiempo donde la gente quiere cambios por lo que fuera, ¿no? O sea, por lo que fuera cambio en su contexto local. Muchas veces viene de un descontento con la política en general, ¿no? Y creo que también un poco alimentado por las redes, ¿no? Que toda la política es mala, los políticos son malos, los partidos son malos, el establishment es malo, y parece los que logran captar otra vez este tipo de sentimiento antipolítico, anti-establishment, son los que representan el cambio en cada contexto, ¿no? Sí. Aunque obviamente Bolsonaro, por ejemplo, o sea, vende el cambio siendo parte del mismo establishment y teniendo detrás de él una gran parte de la élite económica de Brasil, que es muy paradójico en sí mismo, ¿no? Pero creo que hay otros países donde también es interesante, o sea, Chile creo que también es un caso interesante, aunque tenga un gobierno conservador, hay un movimiento muy fuerte social, hay muchos partidos progresistas incluso que se están formando, que logran captar un poco ese descontento de la gente con la política y con los partidos, ¿no? Así que tal vez el elemento común o el denominador común entre lo que vimos, ¿no? Tanto en Europa como aquí en la región es un poco esa sensación, ese sentimiento de la gente que quiere un cambio que es apolítico, contra los partidos, contra el establishment, y puede aparecer de diferentes formas, ¿no? Tanto de la derecha como también de la izquierda. Gustavo. Sí, siguiendo un poco el tema de la globalización, claramente hay cuestiones de cambio estructural y tecnológico que están detrás de por qué la izquierda, si se quiere, le cuesta más y más, tanto en países industrializados como en Latinoamérica, a la izquierda clásica, si se quiere, agarrar las banderas del cambio. Obviamente, parte de la historia de la globalización y los cambios tecnológicos es la historia de la desindustrialización, especialmente en países de Europa Occidental, y obviamente la pérdida de la composición de los sindicatos, que son o eran los principales aliados de los partidos de izquierda. Hay menos gente que es parte de los sindicatos, y esa visión tradicional de que los sindicatos son parte de la sociedad civil más empoderada y más progresista en alianza con partidos de izquierda, obviamente queda en cuestión, y las agendas, si se quiere, de cuáles son los problemas sociales o las tensiones, también van cambiando a partir de cambios en la estructura de la comunicación, que es más fluida, y una emergencia casi global de la idea de que la identidad, si se quiere, entra como principal eje de organización de la conflictividad social. La izquierda trata de adaptarse y adoptar una agenda de enarbolar los derechos humanos de tercera generación, derechos de género y otro tipo de derechos, pero obviamente para una izquierda que viene de una percepción de que el principal conflicto social que va a determinar, si se quiere, cuán progresista será la sociedad en el futuro, es el conflicto de clase, y ese conflicto, si se quiere, pierde significancia por estos cambios estructurales, y obviamente queda abierta la agenda de quién puede capturar, si se quiere, la idea de varias identidades en cuestión que se sienten subordinadas, y obviamente ahí el monopolio no puede ser solo de la izquierda, y ahí tiene que competir con extremas derechas, que si lo vemos en larga data, o la emergencia del fascismo en Europa en el siglo XX, la identidad también ha podido ser capturada como agenda de reivindicación por la extrema derecha. Perfecto, muchas gracias. Aquí vamos a un corte y luego volvemos ya para una última pregunta sobre el impacto en la región. Bienvenidos para este último bloque del programa 2 Tercios. Lo que vamos a conversar ahora es qué es lo que va a suceder en la región, qué podemos comenzar a hacer una procrastinación hacia el futuro del efecto Bolsonaro. Si ya la victoria de Macri en Argentina hace 2 años nos daba cuenta de un tal vez fin de ciclo, hablar de un giro a la derecha era muy apresurado. Bueno, ahora vemos que han habido varios cambios en gobiernos y tenemos al neoliberalismo como el liberalismo, neoliberalismo como el nuevo modelo que se está aplicando. Bolsonaro nos trae una nueva dinámica, como decías tú. Hay que entender qué es bien lo que él plantea, porque a veces tiene posiciones muy extremas, pero entendemos que en Brasil también son varios actores. ¿Cuál va a ser el impacto para la región, el Mercosur, países como Bolivia, como Venezuela? ¿Cómo ven esto?
Bueno, el impacto de Bolsonaro creo que todavía es difícil saberlo porque él mismo no definió bien su política exterior para la región. En principio dijo que no al Mercosur, después que un poco sí. Digamos, me parece que todavía ahí está por definirse eso, lo mismo que ese eje económico entre Brasil y Chile, pero sí me parece que lo que está claro es que América Latina está transitando un proceso muy fuerte de fragmentación y de debilitamiento de las instituciones de integración regional que se construyeron en la última década, y en segundo lugar una especie de incertidumbre, de la falta de climas políticos fuertes que unifiquen a la región. Me parece que ahora ya, si bien hay un giro a la derecha, también hay un gobierno de derecha como Macri que está en crisis, que no logra tener un plan económico exitoso y no se sabe cuál va a ser su futuro. Lo que decía Philip, en México acaba de ganar un candidato de izquierda o centroizquierda que va a asumir a fin de año. O sea que me parece que lo que estamos viendo es un escenario de mucha diversidad según los países. Y si en los 90 hubo una tendencia neoliberal más definida, en los 2000 más hacia la izquierda, también hubo una tendencia que marcó como el clima de la época, me parece que ahora no sé si va a haber un clima de época, porque no está muy claro para dónde van a ir para dónde va la región. Me parece que hoy es una región que quedó un poco mirando un poco qué pasa en el mundo, pero sin mucho proyecto como región. Si volvemos entonces un poco a lo que era el giro a la izquierda, que se subordinaba a la agenda de liberalización comercial y más bien se tuvo este gran avance en lo que ha sido la integración política, UNASUR que bueno, no llegó nunca a tener un rol más protagónico, pero sí aglutinaba a todos los países, y bueno, creo que no es casualidad que este mismo año hayamos visto la muerte del ALBA TCP, la muerte de UNASUR y Mercosur, que volvía a este rol más comercial como lo quería Macri. Pero entre lo que se está escuchando que va a ser Bolsonaro en Brasil, hay mucho sobre el Mercosur y que dice que va a ser útil hasta donde tenga que ser útil, y luego Brasil es autónomo, Brasil nacionalista. Philip, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que también a nivel global vemos una crisis de los proyectos de integración, ¿no? Creo que es un poco lo mismo en Europa, no está muy claro hacia dónde va Europa. En Asia, lo que durante mucho tiempo era el gran ejemplo era ASEAN. También hay conflictos internos entre países, unos más en favor de la China, otros menos. Y básicamente, bueno, en África hay muy pocos realmente proyectos de integración. Yo creo que es tal vez un poco eso, el nuevo zeitgeist, ¿no? El espíritu de época, que no existen ya proyectos de integración. Y vemos que también en los últimos años los proyectos de integración que había eran básicamente proyectos comerciales. O sea, eran proyectos de integración económica, comercial, pero no se ha logrado ni siquiera en Europa una integración política y social mayor, ¿no? Y creo que estamos pagando un poco la deuda con eso, que si no ha habido una integración más profunda a nivel política y social, no va a ser, creo yo, sostenible a largo plazo. Así que tal vez los nacionalismos son de una forma una respuesta también a esos proyectos de integración que no han funcionado. Así que obviamente los nacionalismos por definición creo que van a ser diferentes en cada contexto, ¿no? Porque cada nacionalismo también se define por su propia historia, su propia, no sé, proyecto de identidad colectiva que tiene que ser por definición, creo, un poco hacia lo anterior, ¿no? Y no tanto hacia lo exterior, hacia lo regional, ¿no? Así que tal vez eso va a ser un poco el tema, pero al mismo tiempo, obviamente, y parece un poco contradictorio, también vamos a ver bloques, ¿no? Porque creo que también, aunque seas nacionalista, los líderes políticos van a darse cuenta que en temas de comercio, en temas de relación económica con otros países, obviamente tienes que crear alianzas, ¿no? Así que tal vez las alianzas van a ser un poco más puntuales, un poco más, digamos, temáticas también puede ser, pero tal vez vamos a ver a nivel regional y al global un poco una vuelta tal vez de una política exterior más bilateral, ¿no? O sea, depende un poco realmente de tu agenda, donde compartimos intereses con el país A, con el país B, con el país C, y tal vez un regionalismo un poco fragmentado en ese sentido, ¿no? Así, una visión, una opción. Claro, tenemos el Mercosur, que con Macri parecía volver a recobrar su aire liberal con el que fue fundado. Ahora con Brasil, con Bolsonaro, tal vez ya no avanza, pero tenemos Santiago Brasilia, o el TLC firmado Uruguay-Chile,
retorno de la agenda liberal más que la agenda desarrollista del anterior tiempo. Gustavo. Sí, yo creo que como nos planteaba Pablo, todo convive, ¿verdad? Y es una época un poco complicada en el sentido de ver la región en una tendencia. Lo que sí, si uno ve desde la posguerra mundial, si se quiere, la región obviamente ha tenido ciclos, o se ha movido siempre pendularmente, pero en ciclos más largos, y eso se han ido acortando. Es decir, las dictaduras duraron un par de décadas, y de ahí tenemos el neoliberalismo, dura un poco menos. El giro a la izquierda primero no es total y dura menos, y ahora van a convivir, si se quiere, polarización y volatilidad. Polarización dentro de los países, porque si se quiere, en ningún momento, tomando por ejemplo el giro a la izquierda, en ningún momento estamos hablando de, si se quiere, de una mayoría aplastante de las poblaciones, si se quiere, enarbolando las agendas de las dos izquierdas. Lo que pasaba con las derechas, si se quiere, estaba muy fragmentada en realidad, ¿verdad? El problema era cómo captar ese 35-40%, cómo cohesionarlo, y eso es lo que finalmente logra Macri o la oposición venezolana en algún momento, pero después de intentar mucho tiempo, pero estamos hablando de que tenían una base interesante electoral, es decir, las sociedades están polarizadas y ahora existen actores ahí que están capturando ese apoyo. Es lo mismo en Brasil, es decir, Bolsonaro ha ganado, pero hay un importante sector de la población que todavía está apoyando al PT. Y a nivel regional tenemos las dos economías más grandes, México y Brasil, están realmente uno si se quiere a la derecha y el otro en términos históricos para México es muy importante, es la primera vez que la izquierda llega al poder. Entonces creo que en ese contexto vamos a vivir polarización dentro y entre países, y volatilidad en los procesos políticos se van acelerando, y obviamente es muy difícil que proyectos de integración, dada esta aceleración de los tiempos, puedan estabilizarse. Gracias. Bueno, agradezco al panel por estar acá, agradezco a ustedes por habernos acompañado para entender un poco lo que es esta gran elección que ha habido en Brasil y qué implicancias va a tener para la región. Nos vemos en una siguiente entrega. Muchas gracias.